Lo anunciaba hace algunos minutos, está con nosotros Leandro Santoro, diputado nacional, legislador electo por la ciudad de Buenos Aires. Mira, ahora estoy leyendo antes de saludarte. Gracias por venir primero. Gracias bienvenido. por la invitación. Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso. O sea que, bueno, evidentemente se vienen nuevos vetos a lo que se aprobó esta semana, ¿no? Empezamos por ahí por lo nacional, ¿te parece? Sí, es una situación verdaderamente desopilante y ridícula que el presidente se queje por el supuestamente abuso en el ataque al equilibrio fiscal y que al mismo tiempo te anuncien reducción de retenciones a la minería, ¿viste? O que incentiven la evasión fiscal. O sea, no termino de entender cuál es el relato del gobierno. Me parece a mí de una irresponsabilidad lo que hacen y de una insensibilidad que lo que me llama muchísimo la atención es la tolerancia social frente a tanta irresponsabilidad y a tanta insensibilidad, porque que en el mismo acto digan no le voy a poder aumentar a los jubilados, pero a ustedes les viene a bajar retenciones y que todo el mundo aplauda, o que después de quejarse porque tratamos de recomponer el financiamiento de una universidad y de un hospital público, y los tipos al día siguiente anuncian una baja de retenciones al oro. Es realmente insólito que suceda e insólito que nadie salte. Que no cale más fuerte en la población. Debería ser un escándalo, Rey. Es un escándalo ético. No, lo de la emergencia en discapacidad a mí es una de las cosas de jubilados, y la emergencia en discapacidad es como que algo muy fácil de percibir. Es decir, ¿no? De decir, che, ¿cómo no asistís ahí? Bueno, y lo del Garrahan, pero escúchame, a ver, ¿cuánto representa el producto y cuánto representa del presupuesto el financiamiento al Garrahan? Porque la discusión, viste, no puede ser todo el tiempo atrás de todo lo público hay un curro. Porque si hay un curro, reventalo, mostrarle a la gente cuál es el curro y hacer lo que tenés que hacer, mejorarle los salarios a los profesionales que laburan ahí. No es tanto, no representa financieramente tanto. No es que se rompe el equilibrio fiscal si los tipos consiguen, viste, hacer una cosa digna en el Garrahan, que es una institución de las que más prestigio guarda para colmo. Lo mismo que la universidad pública. Entonces, yo no puedo entender. Y vos sos alguien que también charla con la gente, sí, recorres la ciudad. ¿Tenés alguna explicación a esto de que no se imponga tan fuerte estos temas? Es una sociedad cada vez más individualista, más apática. Se movilizó mucho, y yo también creo que hay un sector de la sociedad que le dio un cheque en blanco a Milei y que seguramente hasta las próximas elecciones me parece que lo va a acompañar de esta manera, sin exigirle demasiado. Fue algo parecido a lo que pasó con Macri. Nosotros vimos también durante la gestión de Macri que había irresponsabilidades en el manejo de la finanza pública, fundamentalmente porque lo que estaban haciendo era zarpándose en la forma que tomaban deuda externa. Y lo advertíamos, y la sociedad acompañó y explotó todo un año después del triunfo de la elección de medio término. Y cuando uno analiza por qué sucedió eso, por qué tuvo que pasar, porque ya era evidente que terminábamos en el fondo en el 18 por el grado de endeudamiento, bueno, la explicación que te dan los antropólogos y los sociólogos, que son los que estudian el comportamiento electoral, es que hay como un mecanismo de confianza. Una vez que vos le acompañás a un presidente en la elección presidencial, si más o menos sentís que está cumpliendo con su contrato electoral, renovás ese compromiso a medio término y confías. Hay como una lógica de delegar y que sea lo que Dios quiera. Para mí está mal, pero tratando de interpretar por qué esto no es un quilombo ético, incluso con su propio electorado, supongo que debe tener que ver con eso. Sí, habrá que ver después ahora en las elecciones, ¿no? Empieza a haber alguna gente que dice, pará, no sé, sí. Yo entrevisté esta semana a la mamá de un chico con una discapacidad, sí, encima que había sufrido un accidente, y es la que le mandó la carta a Milei. Alguna reacción pareciera, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Los problemas se viven en términos personales. Claro, si no te toca no pasa nada. Exactamente. Y por eso nos cuesta tanto encontrar soluciones colectivas como sociedad, reflexionarlas. Porque, a ver, en el fondo, Rey, lo que es un absurdo es que no tengamos presupuesto nacional hace 2 años. ¿Por qué discutimos financiamiento universitario? Claro, financiamiento debería estar ya previsto en el presupuesto. Exactamente. Y eso es lo que fija las prioridades de un país, ¿no? Entonces el presidente, en lugar de hacerse cargo de dar ese debate, de decir cuáles son mis prioridades. Bueno, mis prioridades son pagarle a los bonistas. Mi prioridad es el negocio financiero, entonces yo voy a emitir todo lo que haya que emitir para pagar una tasa de interés desorbitante con tal de garantizar un dólar barato, la apertura de importaciones, bueno, el modelo que él tiene. Él lo hace a medias eso. Algunas cosas te dice, pero el grueso de la jugada te lo oculta. ¿Y cómo te lo oculta? Entre otras cosas, no discutiendo el presupuesto. Si no, no se puede explicar cómo el equilibrio fiscal en la Argentina se alcanza solamente con el ajuste. ¿Pero por qué no proponen una reforma impositiva que sea más justa? Que aumente ingresos, por ejemplo. Que aumente ingresos. ¿Por qué no rediscutimos lo que se está pagando? Porque el déficit cuasi fiscal en el fondo también es gasto público. ¿Y por qué no damos una lucha en serio contra la evasión? Porque es difícil también entender cómo un país como el nuestro puede bancarse que te digan
No hay plata, loco. Así que vamos a cortarle a los jubilados y a los discapacitados. Pero eso sí, el evasor es un héroe social. Explícamela. Ahora, también lo ayuda, me parece, en este contexto, el recuerdo de la gestión anterior, con todo lo que significó como perjuicio a la gente en el bolsillo y en otras áreas. Yo creo que el tema de inseguridad ha sido también muy importante. Y que en este momento, enfrente, la mayor alternativa que va a tener a la hora de votar la gente va a ser el peronismo. Por lo menos se vislumbra a nivel nacional como las dos grandes coaliciones, por cómo se han presentado en las provincias. Y no da la sensación de que estén proponiendo ideas más allá de somos lo distinto a Milei, somos contra Milei. No hay... no sé, a mí esto es una cosa personal, me sabe a poco la oferta, la propuesta. Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, hay un fenómeno global, porque muchas de estas discusiones que estamos dando en la Argentina también se están dando en otros países del mundo. Y los argumentos son muy parecidos, ¿no? Hay una lógica reaccionaria, individualista, que incluso glorifica la violencia y el dolor del otro para poder vengar cierta herida social que pasa en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos es el promotor de esos discursos de odio y muchas veces Milei copia esos discursos de odio que vienen de afuera. En segundo lugar, yo también te pondría un asterisco a tu reflexión. ¿Por qué él incorpora al PRO, que también es un partido político que viene de un fracaso electoral y social muy grande? Sin embargo, no tiene problema de incorporarlo y parece que eso no le resta. E incluso incorpora a muchos funcionarios del gobierno anterior, como el propio jefe de gabinete, por poner solamente un ejemplo. El jefe de gabinete, Scioli, el jefe de gabinete, y Francos integraban la gestión anterior, así que parece que eso no le resta. Yo creo que la derecha lo que ha hecho en el mundo y está haciendo también en la Argentina con inteligencia y con perversidad es encuadrar los problemas desde la lógica que ellos manejan. Entonces ellos encuadran todos los temas, la distribución del ingreso, la inseguridad, la agenda moral, desde una perspectiva que desde nuestros valores es inaceptable, que es el individualismo total, la idea de que una sociedad se tiene que arreglar cada uno por su cuenta y que el Estado no tiene que cumplir ninguna función, que todo lo que tiene que ver con lo público es de mala calidad o va en perjuicio de la libertad individual de las personas. Y ese sistema de ideas a los tipos le permite construir una narrativa que hasta ahora le viene resultando. Básicamente porque lo que tienen es el tipo de cambio pisado y lograron transitoriamente reducir la inflación como consecuencia de una artificialidad que todo el mundo reconoce, que es que están tomando deuda a lo pavote. Al tomar deuda a lo pavote tienen el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y al salario como ancla antiinflacionaria. Ahora, ¿cuánto tiempo vos podés bancar un programa de estabilización que se sustenta en que tenés dólares baratos que no producís, una apertura comercial que genera desocupación y un salario retrasado que es insostenible? No lo sé. Profe, ya que te metiste en la economía. Sí, no, me quedé pensando en que es cierto que hoy tenés las reservas del Banco Central, que son las que deberían ser la garantía de que el tipo de cambio es sostenible, porque el Banco Central tiene poder de fuego. Los dólares líquidos son del Fondo Monetario Internacional, en su gran mayoría son prestados, pero en paralelo baja la cantidad de deuda como porcentaje del PBI. O sea, lo que dice el gobierno es nosotros nos estamos desendeudando, a diferencia de lo que nos dicen. Sí. ¿A qué tipo de cambio miden el PBI? Al tipo de cambio oficial. Bueno. Segundo, también ellos... Es una cosa. O sea, vos decís, comparando con un tipo de cambio que estaba a 200 mangos, un poquito más, cuando devaluaron fuerte, se licuó la deuda. Por ejemplo. Y la otra cosa es que ellos anotan por debajo de la línea el déficit cuasi fiscal que se produce como consecuencia de las tasas de interés exorbitantes que están poniendo para tener planchado el tipo de cambio, para generar una sensación ficticia de consumo y de bienestar en un sector de la sociedad. O sea, esto por ahí fue muy complejo lo que acabo de decir, pero digo, los tipos toman, por ejemplo, políticas de intervención monetaria que son gasto público diferido, porque cuando vos subís la tasa de interés de estos bonos que el gobierno usa para poder evitar que se vayan los pesos de la economía que tiene el sistema financiero al dólar, eso es gasto público diferido. Lo hacen en el marco de una apertura comercial, generando una sensación de bienestar en un sector de la sociedad que puede cambiar el auto, por eso en la capital federal vemos cada vez más autos 0 kilómetros sin patente, que puede comprar afuera en las páginas chinas o que se puede ir de veraneo al exterior. Esas 7, 8 millones de personas que tienen acceso a ese consumo deben tener la sensación de que Milei es un fenómeno. Ahora, yo siempre le digo a todos lo mismo, muchachos, esto ya lo vivimos en la Argentina. Porque cuando vos subís la tasa de interés y cuando vos abrís las importaciones, destruís el empleo.
Es cuestión de tiempo. ¿Y el resto qué? Porque Milei ganó los barrios populares también. Claro. Y vos decías hace un ratito que de alguna manera vos juzgás, o el elector juzga en función de su metro cuadrado, de cómo me va a mí. Pero, o de cómo me va, digo, todos tenemos algún pariente que está jubilado y no llega a fin de mes, todos tenemos algún integrante de la familia que va a la salud pública y la atienden mal o con menos recursos. Digo, eso ya se ve. Sí. Pero eso que ya se ve, ¿se traduce en eventuales votos que salgan de Milei y vayan a otro espacio? A ver, ¿cuál es la arquitectura de los tipos? Porque acá hay algo que reconocerles, que me parece que hay algo que está pensado. A mí no me gusta, me parece perverso, pero hay algo que está pensado. No hay una sensación social de improvisación. Da la sensación que los tipos tienen un plan. Todo lo contrario. Claro, y eso, cagate de risa, ayuda a que mucha gente confíe y le dé crédito. El hecho de que los vea a los tipos llevando adelante un plan y con la sensación de que controlan las cosas. Parte de ese plan es inyectar guita abajo. O sea, ellos lo que tuvieron fue la inteligencia de prever un aumento de la tasa de desocupación y un aumento de la pobreza, duplicando la UH y reforzando la tarjeta alimentar. Primer punto. Sí. Muy importante. Segundo punto. ¿Dónde está la crisis? En los laburantes pobres. Cada vez tenés que laburar más horas y la guita cada vez te alcanza menos. O apelar a una aplicación, sumar laburo de ese tipo, sí. Bueno, ahí me parece que el laburo de lo que ellos llaman la batalla cultural les da resultado. O sea, es decirle a la gente, esto es transitorio. Yo te avisé en la campaña, viste, que ibas a tener un momento de cimbronazo. Pero también te dije que íbamos a empezar a recuperar y que en los próximos 40 años nos vamos a transformar en una potencia. Entonces, el tipo te resuelve el quilombo de los piquetes, el tipo te resuelve el quilombo transitorio de la inflación, el tipo, viste, parece que está luchando para romper cajas, bla, bla, con la inseguridad, todas estas cosas que los tipos construyen con una narrativa maravillosa, vos te cagás de hambre, pero decís, bueno, porque algo está haciendo. Entonces, esta lógica, que es lo que, la verdad, para mí es increíble que se sostenga en una Argentina que supo ser, viste, la cuna de 5 premios Nobel, que supo ser un país donde América Latina lo miraba como una referencia cultural. Yo no puedo entender cómo de los medios de comunicación, cómo desde las universidades, cómo desde la academia se tolera semejante nivel de contradicción discursiva, semejante insensibilidad, porque entiendo que haya fenómenos, viste, que uno pueda entender que generan en la sociedad cierta sensación de tranquilidad o cierta sensación de realización. Pero no hace falta ser un economista graduado en Harvard para darse cuenta que los tipos acaban de tomar un crédito de 20.000 palos del Fondo Monetario. No hace falta ser un economista graduado en Harvard para darse cuenta que no hay un plan de desarrollo económico, que no existe ningún país en el mundo que haya logrado crear empleo de calidad, si no es a través de un Estado que planifica. Porque todo el mundo habla, viste, Estados Unidos y China. Estados Unidos invierte en ciencia y tecnología, incluso con Donald Trump, y China planifica. La Argentina ni invierte en ciencia y tecnología, ni planifica. O sea, estamos haciendo una cosa que es absolutamente incomprensible para la mayoría de la gente. En lugar de hacer cumplir el rol que nos asignan Estados Unidos y China. Una cosa insólita. Rey. A ver, ¿qué hace un país serio, muchacho? Un país serio hace 4 cosas. Primero, regulaciones eficientes. Ningún país desregula todo. Primer punto. Segundo, incentivos para la productividad. Nadie habla de la productividad en la Argentina. No es solamente el tipo de cambio. Tercero, impuestos justos. Y cuarto, inversión pública. Son 4 cosas elementales. ¿En qué país del mundo se desarrolla si la gente... A ver, ¿vos irías a invertir plata en un país cuyo presidente dice se acabó la obra pública? ¿Cómo transportás la mercadería? Es una cosa insólita. Vos dijiste recién algo... solucionó 2 quilombos. Sí. Te estoy... sí, dale. Textual. Capaz no fue solucionado, pero mencionaste 2 quilombos. Piquetes e inflación. Sí. Y eso sí. En la percepción general. La percepción te mejoró en algún punto, sí, o te alivió la carga de o transporte, o ver cómo haces para movilizarte, y el tema de que no tengas que ir a estoquearte porque no sabes cuánto dura. Sí, claro, exactamente. Eso lo valoran hasta los empresarios pymes que están puteando porque están en una situación jodida. Claro, pero igual te dicen, bueno, pero el hecho de que yo le pueda poner el mismo precio una semana que la siguiente al que le vendo, porque mi proveedor también me deja el mismo precio, o me lo varía 1%, es algo valorado. Digo, a mí me parece que, yo insisto, se enoja mucha gente, no hubo una revisión profunda de lo que pasó acá para que Milei llegue al poder. Sigue faltando eso. Sí, a ver, puede ser, pero yo tampoco me voy a hacer cargo de esa revisión profunda, porque hay muchas cosas que yo advertí en mi propio espacio político, incluso le advertí a la gente que me sigue más o menos en mis intervenciones públicas que podía llegar a pasar, y muchas de las cosas te podría decir que
A ver, sucedieron a pesar de que uno puso el grito en el cielo. A ver, un gobierno tiene que tener siempre la capacidad de representar, de poder interpretar a la gente. O sea, hay que laburar, de gestionar, siempre y cuando se lo defina como un objetivo pero político. Pero ponele que no lo estratégico. revisás para atrás. Dijimos bueno, no lo revisás para atrás. Pero hacia adelante no habría que hacer una propuesta, ¿no? Porque también da sensación de eso. ¿Qué es lo que se propone como alternativa? Sí. Mirá, yo en la ciudad de Buenos Aires, cuando fui candidato a jefe de gobierno y ahora que fui candidato a legislador, hice 2 libros. Escribimos 2 propuestas, una más de corte ejecutivo, que fue el programa de gobierno del 2023, y después armamos un libro, que te acordás que lo vine a presentar acá con vos y con Ernesto, que se llamaba El Maxi Kiosco, que explicaba cuáles eran los negocios de la ciudad y explicábamos nosotros por qué había que desarmarlos, porque eso no era solamente un hecho de corrupción o de supuesta corrupción, sino tenía que ver con la calidad de mierda de los servicios públicos que brinda la ciudad. La ciudad estaba estallada con el problema de la basura y, viste, y nadie entendía por qué. No es como dice el jefe de gobierno que se puso de moda hurgar en la basura. Que gente que gusta hurgar en la basura. Hay un problema social, pero también hay empresas privadas que tienen terciarizado ese servicio y que no están siendo reguladas como deberían ser. Eso tenía, o sea, que claramente es ineficaz el servicio. Si exactamente. Y que además, como todo el mundo desconoce que son empresas privadas, hay un sistema que es lo que finalmente favorece a que haya abusos. Ahora, eso era producto de una lectura de cómo creemos nosotros que se tiene que hacer política, que es con propuesta, con un diagnóstico y con propuesta. En términos de lo que es la Argentina, que yo creo que es un poco la pregunta que vos te haces, acá hay una crisis, si querés, de la izquierda, de la centroizquierda en el mundo, frente a lo que parece ser un nuevo sentido común. Yo estoy laburando en eso también, pero a ver, eso es una responsabilidad que me excede a mí en lo personal, porque cuando te digo recién, che, mira, acá hay 4 cosas, regulaciones eficientes, inversión pública, incentivo a la productividad, impuestos justos, no se me acaba de ocurrir. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que una cosa es un plan de estabilización y otra cosa es un plan de desarrollo, y que un plan de desarrollo, como hicieron algunos países exitosos, tiene que tener acuerdos políticos y sociales, no se me acaba de ocurrir. Yo creo que la riqueza, por ejemplo, en la Argentina se tiene que rediscutir en función de una puja política legítima. Pero también creo que el desarrollo se tiene que construir a partir de un consenso. No se me acaba de ocurrir. Ahora, ¿cuántos de estos debates podemos dar en los medios de comunicación, Rey? Si está todo el tiempo el debate público atravesado por el puterío. A mí me encantaría poder hablar de economía, de política, pero todo el tiempo ¿y qué dijo fulano de Sultano? Bueno, pero acá hay algunos espacios. Bueno, por eso vine con tema. Y en materia política, digo, por un lado, ¿qué balance te quedó a vos de lo que fue la elección, en donde fue bastante peleada y termina ganando la Libertad Avanza? ¿Y qué sería para tu espacio una buena elección en octubre? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, un mes antes de la elección, el Fondo Monetario le dio 20.000 palos y salieron del cepo. A su manera, pero salieron del cepo, por lo menos para la opinión pública, salieron del cepo. Es obvio que eso iba a tener un impacto electoral. En segundo lugar, creo que el PRO se suicidó. El PRO tomó la decisión de desaparecer. Mauricio Macri tomó la decisión de desaparecer. Armando la lista como la armó, declarando las cosas que declaraba. Yo cuando escuchaba que el tipo decía en los medios de comunicación, y Santoro va a ganar, y ¿qué va a hacer? ¿Viste? Con los penatos al lado decía, este tipo se está suicidando. O sea, no es que y nos perjudique indirectamente a nosotros, porque finalmente, digamos, le esté diciendo a su electorado que tiene que ir a votar a la Libertad Avanza. Es muy rara la Argentina, loco. No sé por qué los dirigentes políticos hablan sin pensar. No lo sé. Pero te podría decir, y además hay como una tolerancia social a la impulsividad, que también creo que tiene que ver con el clima de época. Porque me decís, che, ¿por qué no se discuten temas importantes? Primero, porque no hay lugar. Y segundo, porque las emociones le ganan a la razón. ¿Quién garpa en los medios? ¿Quién garpa en las redes sociales? El que está más desbordado emocionalmente, el que explotó. Fíjate los recortes de Instagram. Explotó. Santoro explota contra Sitegani. Y eso va a haber todo eso es lo que garpa, si no, esto pasa desaparecido. Entonces, eso lo que produce es que el debate político en la Argentina, digamos, se haya desarticulado completamente, y que los debates más importantes, lamentablemente, se den en lugares donde no generan atractivo. ¿Quedaste conforme con lo que pasó? ¿Pensar que podrían haber ido más? No, quedé conforme y además lo sabía. Si vos escuchás mis discursos, acá me invitaron 20 veces y dije, se puede ganar o perder por un punto. El acto de cierre, yo se lo dije a todos, se quedaron todos sorprendidos. Tengo perfectamente claro que lo que está pasando en la Argentina es que se está transformando la estructura social y eso está generando un impacto en la estructura política. A ver, nosotros sacamos 27 puntos y medio, la Libertad Avanza ganó con 30. 2 puntos y medio. ¿Y qué imaginas ahora en octubre, después de este movimiento donde la Libertad Avanza coopta prácticamente al PRO
Julio Cobo dijo esta mañana que le pusieron finalmente el último clavo del cajón al PRO. Sí. Se lo propiciaban al kirchnerismo, pero se lo pusieron al PRO primero. Sí. Mirá, me da la sensación de que hasta ahora las elecciones se ganan con triunfos modestos. No hay grandes victorias de 50 puntos. Si vos mirás las elecciones provinciales, puede ser que en el caso de la ciudad de Buenos Aires se fortalezca un poco más la propuesta de la derecha, porque al juntarse Macri con Milei y con Patricia, aparentemente querida candidato, puede que eso tenga algún nivel de representación mayor. Pero en el resto del país me da la sensación de que todo esto sigue el camino de la fragmentación. Porque lo que está cambiando acá es la estructura social. Al cambiar la estructura social cambia también la representación política. Al fragmentarse la sociedad se fragmenta la representación política. Y te voy a decir algo que es más triste, Rey. No predice nada lo que pasa en esta elección, porque cambia todo el tiempo todo. ¿Entendés? Probablemente los protagonistas de la elección del 2027 sean otros. Sí, sí. No, aparte uno lo ve en el espejo del 2017, tranquilamente podría pasar. Perfecto. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a seguir charlando seguro de cara a octubre. Leandro Santoro, en La Inmensa Minoría. Estás escuchando La Inmensa Minoría. Estás escuchando Radio con Voz. La Inmensa Minoría. Solo la información necesaria. La Inmensa Minoría. En Radio con Voz. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.